si estás viendo este video fue grabado en vivo y no puedes responderte las preguntas. En el momento que las comentes, te invito a que sigas mi página, la página de la clínica, para poder seguir el podcast todos los jueves y poder responder tus preguntas. Muchas gracias. Hola, los que se vayan conectando. Espero estén muy bien. Voy a tomarme unos minutos en compartir. Si me ayudan compartiendo, estaría genial. Hola Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Patricia, un gusto saludarte. A ver, voy a ver. Vamos a situar en el chat de la clínica. Ahí ya puedo leer sus comentarios, ¿eh? El de todos, creo yo. El problema de Facebook es que tiene un retraso como de 30 segundos, yo creo. Y aquí que les llega el video, ¿no? Lo que digo. Y luego les digo, ¿tienen alguna pregunta? Y tengo que esperarme como 30 segundos de que salga la pregunta en la transmisión. Y luego ya que ustedes escriban y luego les responda. Tarda bastante tiempo, fíjate. A ver, están saliendo aquí problemas al reproducir el video. Aquí lo voy a estar monitoreando. Hola Fati, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver. Les digo, me salió aquí un problema en la computadora, ¿no? Tenemos problemas reproducir este video, pero parece que la transmisión sigue. Y con eso, ¿no? Ahorita en unos 2 minutos voy a checar que ese problema no esté persistiendo y voy a empezar con el tema de la comunicación el día de hoy. Un tema interesante, espero les ayude el tema. ¿Cómo están? A ver. Hola a todos. Estoy esperando, nomás. Ok, creo que no hay ningún problema, ¿no? Ok, estaba viendo, les digo, me sale un error aquí en el Facebook, pero parece que no hay ningún problema. Hola Nancy, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por pasarte a saludar. Espero que estés teniendo un excelente día. Y bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? Porque ya creo que todo está en orden. Entonces,
¿no? Ok. Sorry. Ok. Bueno, creo que está funcionando. Eh, Como tiene un atraso bien largo el chat. eh, bueno, entonces, ya con eso. Entonces, el tema de hoy, la comunicación, el poder de la comunicación. Se llama el título. Se llama exactamente, aquí lo tengo, el nombre. El poder de la comunicación, cómo ser asertivo y socializar sin estresar. Bien importante, ¿no? Socializar sin estresarte, poder convivir con los demás sin tener que generar mucho estrés, ¿no? Porque sin duda la gente siempre nos va a causar estrés y ansiedad, pero aquí el asunto es que aprendamos a que no nos cause tanto estrés las personas, ¿no? Y esto es algo pues, muy común, que van a venir aquí con nosotros las personas en una clínica para la ansiedad, que sufran de ansiedad social, de miedo al rechazo, problemas de comunicación. Vamos a ver más o menos cómo los podemos atender el día de hoy. Y para empezar a comprender, primero que nada, las barreras de comunicación, qué es lo que se te va a dificultar cuando trates de comunicarte con alguien, vamos a partir de comprender qué es la ansiedad. Se va a volver un concepto muy crucial, porque vamos a darnos cuenta en el transcurso de la presentación que es la ansiedad uno de tus peores enemigos, sino tu peor enemigo cuando se trata de relacionarte con alguien, convivir, simplemente comunicar lo que sientes, lo que piensas. ¿Y por qué? Porque es uno de los principales obstáculos y barreras. La ansiedad, tu cuerpo, dentro de él tiene una serie de mecanismos de supervivencia, de procesos fisiológicos relacionados con el sistema nervioso, que le ayudan a que enfrente de un peligro pueda activar todos estos procesos que le van a llevar a que pueda crear un estado óptimo, fisiológicamente y psicológicamente hablando, un estado óptimo que le pueda ayudar a resolver un problema inminente que tiene. De otra forma de verlo, es que imagínense el ser humano primitivo, cuando tenía que ir a cazar, recolectar alimento, ¿no? Y todos los organismos también lo tienen que hacer así, su cuerpo diseña una serie de mecanismos que lo van a proteger de los peligros de esta actividad, ¿no? De los peligros en el medio ambiente, de los depredadores, de algún tipo de accidente o alguna situación que queramos evitar. Nuestro cuerpo, ante el peligro, activa los síntomas, los cuales lo llamamos la respuesta al estrés, ¿no? Y esta respuesta involucra cambios, ¿no? En tus organismos y cambios determinados por tu sistema nervioso, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En este caso, si yo me encontrara enfrente de un depredador, mi cuerpo va a tener que crear una respuesta dentro de él para poder luchar contra este depredador. Y, por ejemplo, lo que hace el cuerpo es que crea la taquicardia. Y cuando estás enfrente de un peligro, se te acelera el corazón. Esto es normal, ¿no? Y cuando vienen para acá conmigo las personas y me hablan de sus situaciones, pues me van a mencionar la taquicardia como uno de los problemas principales que pueden ellos tener y sufrir, ¿no? La taquicardia se activa porque el corazón empieza a bombear más sangre, más oxígeno, más hormonas a todo el cuerpo para crear un estado de homeostasis, un estado óptimo
para poder luchar con el depredador. Tener más recursos para luchar contra ese depredador. Se incrementa la capacidad pulmonar y uno respira de una forma superficial, ¿no? Esto lo hace el cuerpo con el mismo propósito de oxigenar lo más que pueda para poder luchar con el depredador. Las palmas no te sudan más que cuando estás ansioso, cuando estás nervioso. Y las palmas te sudan porque es una forma en que las manos se lubrican en caso de que quedaran atrapadas en algún lugar. Imagínense, el concepto es muy interesante porque mi mano pudiera estar atrapada en algún lugar, ¿no? Y mis palmas se lubrican con el propósito de que yo pueda simplemente sacar esa mano de ahí, ¿no? O sea, la palma no te suda al azar, no te suda ni por el calor te suda, sino es un mecanismo de supervivencia que te ayuda a protegerte de los depredadores y de los peligros del medio ambiente, al igual que la taquicardia y la respiración superficial, ¿no? Tu cerebro también tiene funciones. La forma de pensar cambia ante el peligro. Se incrementa la frecuencia de la cognición. Eso quiere decir que tú tienes más pensamientos cuando estás ansioso. Y posiblemente se han dado cuenta de esto. Esto es normal y todos los que hemos experimentado el miedo nos hemos dado cuenta que cuando tenemos mucha ansiedad, cuando estamos sufriendo de mucho estrés, no paramos de pensar. Le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las situaciones, ¿no? Y nos preocupamos constantemente. El cerebro activa la preocupación ante el peligro porque es una forma que le permite hacer un análisis del peligro de la situación para poder resolverlo. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve la ansiedad? La ansiedad crea un estado psicológico que nos ayuda, que nos permite ver el peligro en las situaciones, ¿no? Y nos lleva a tomar acciones para evitar este peligro o resolver el peligro. Entonces, si estamos hablando de comunicarnos, si estamos hablando de socializar, ¿sería la ansiedad una de las mayores barreras para poder tener buenas relaciones con las personas? Porque cuando tú estás ansioso todo el tiempo, cuando te condicionaste, ¿no?, a sentir ansiedad en todo momento, que las situaciones te estresan, las evitas, te faltan habilidades, aprendiste a pensar de una forma catastrófica, tú vas a sentir que el mundo, en realidad, está en contra tuya. Cuando vienen conmigo y me cuentan, las personas que se estresan mucho, de cómo ellos cultivan las relaciones interpersonales, encontramos muchas veces que ellos cultivan estas relaciones a la defensiva. Siempre esperando tal vez el peor escenario cuando van a hablar, siempre esperando algún tipo de resistencia cuando van a comunicarse, que tal vez las personas en su trabajo están haciendo las cosas para afectarlos personalmente. La forma en que le habló a alguien las interpretan de la peor manera posible, ¿no? Que son groseros, la forma en que me habló, me rechazan. Cuando sufrimos de estados constantes de ansiedad, estamos siempre defendiéndonos de los demás. Es por eso que se vuelve una de las barreras principales en la comunicación, en las relaciones, porque si tú no aprendes a estar tranquila, relajada, en paz, se te va a dificultar mucho más expresar lo que sientes. Vas a estar toda la expectativa de que las personas con las que quieras comunicarte no son dignas de tu confianza, no puedes confiar en ellos, ¿no? Vas a pensar escenarios catastróficos, me va a rechazar, le va a decir a alguien más, no me va a aceptar. Vas a pensar el peor escenario posible porque esa es la función de la ansiedad. Concepto crucial si ustedes están teniendo problemas de comunicación, ¿no?, sobre todo en pláticas importantes, ¿no?, o simplemente cuando están tratando de convivir con las personas. Hagan una buena introspección, investiguen ustedes dentro de ustedes mismos y posiblemente encuentren muchos miedos. Muchos miedos. Y empezar a superar estos miedos va a ser el primer paso para que puedas comunicarte mejor y relacionarte mejor con las personas. El miedo es tan crucial, ¿no?, que puede
Alterar la percepción que tenemos de la gente, ¿no? Hay una metáfora que se me hace muy pertinente para este ejemplo, que es la metáfora del efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto de los sonidos. Yo ya he platicado en otras transmisiones. El sonido se escucha diferente cuando estás lejos a cuando estás cerca, ¿no? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en un tren, ¿no? Se escucha diferente el tren cuando está allá y cuando pasa enseguida de ti, se escucha diferente el sonido, ¿no? Vas en la carretera, escuchas el carro que viene rápido a toda velocidad, se escucha de una manera y cuando pasa enseguida de ti, se escucha de otra forma. La proximidad altera cómo se escucha el sonido. Y esta es una buena metáfora, porque cuando nosotros sufrimos de problemas de ansiedad, ¿no? Somos de personas que tendemos a ser ansiosas, sucede algo muy similar con las relaciones. Las relaciones se perciben diferente dependiendo de la cercanía que tengan estas. Si nosotros nos encontramos en una etapa de nuestra vida en donde pues no tenemos pareja, casi no tenemos amigos, pasamos mucho tiempo a solas, y nosotros somos personas que tenemos procesos de tristeza, de ansiedad, lo normal, ¿no? Pero tal vez unos más que otros. Esto nos puede llevar a que dentro de nuestra soledad nos sintamos totalmente abrumados, nos sintamos totalmente abandonados, como si nadie nos quisiera, como si nadie nos pudiera aceptar. Estamos en nuestra casa encerrados, teniendo rumiaciones, pensando y pensando y pensando, y de pronto nos sentimos mal con nosotros mismos. Y la gente, cuando está lejos de nosotros, las extrañamos, las queremos tener cerca. Sin embargo, cuando empezamos a acercarnos más a las personas, cuando ellas se nos quieren empezar a acercar más, y si nosotros seguimos teniendo estos procesos de ansiedad, de tristeza, de depresión, va a suceder lo mismo, va a tener un efecto similar, pero ahora lo que le va a pasar es que no va a ser la soledad lo que te va a agobiar, sino la cercanía de las personas lo que te va a agobiar. De pronto tú te sentías solo o sola y ahora ya tienes a alguien más, pero como tú eres una persona que lucha con sus emociones, le empiezas a encontrar peros a esta persona. Oh, es que no me gusta por esto, no me gusta por aquello, es que hace esto, es que hace aquello, es que esto me molesta, esto me irrita, es que me da flojera, es que me estresa, ¿no? Y empezamos a nosotros a alejarlas o alejarlas o alejarnos nosotros mismos de esas personas, ¿no? Puede ser que tomamos la infortunada decisión de terminar la relación, como le puede suceder a muchas personas que vienen conmigo, y ya después de que pasan el tiempo a solas, empiezan a reflexionar, empiezan a tratar de ver la relación con lo que tuvieron desde otro punto de vista, o tal vez un punto de vista donde ya no están abrumados por el estrés o por la cercanía, y de pronto muchas veces aquí las personas me dicen, ¿sabes qué? Ya que estaba tranquilo, ya que terminé, me di cuenta que fue un error. Que realmente no era que me molestaba la persona, no es porque tenía algo malo, sino que yo no sabía manejar mis propias inseguridades. Yo no sabía manejar los celos, el miedo al abandono, me preocupaba demasiado, tenía que hacer demasiado esfuerzo mental, demasiado esfuerzo psicológico y estar gaste y gaste energía para poder conservar la relación. Y eso fue lo que realmente me dio la percepción de que yo me quería alejar de ellos, pero una vez que están lejos de ti, vuelves a lo que era antes y encuentras pues que realmente dejan un vacío en tu vida. Entonces, por ese tipo de conceptos, se vuelve tan crucial que tú logres identificar tus procesos de miedos, tus procesos de ansiedad, cuando se trata de relacionarte con los demás. Porque estés con alguien o no estés con alguien, la ansiedad siempre va a ser tu peor enemigo cuando se trata de relacionarte con las personas. Espero esté siendo claro con esto. Hola a todos los que están conectando. Fátima Urrieta, Tania Leiva, Ricardo, Jesús Fernández, todos, Clementina, mi tía, gracias a todos por pasar. Voy a poner aquí el chat de la clínica, porque no lo tengo en el celular y me falta, de seguro no estoy leyendo los mensajes. Aquí los voy a leer, no se preocupen, ¿no?
Ok, ahí está. Entonces, ahí me pueden comentar, les digo. Y ya lo voy respondiendo conforme vaya deteniéndome, ¿no? Por las secciones. Entonces, a ver. Ya tenemos que el miedo es tu principal barrera de la comunicación, ¿no? Y va a afectar cómo percibes a la gente y cómo te percibes a ti mismo. Entonces, ¿de dónde pueden venir estas ideas negativas o estos sentimientos negativos que tienes respecto a las personas? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, el miedo al rechazo resulta una conducta muy útil para la supervivencia del ser humano. Porque como somos seres que vivimos en sociedad, necesitamos la aprobación de nuestros pares, necesitamos poder integrarnos en un grupo para poder mantener nuestra supervivencia. Entonces, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, hay teoristas que dicen que el miedo al rechazo es algo totalmente natural, inescapable en la experiencia humana. Entonces, todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos miedo a que nos critiquen, a que nos juzguen, a que no nos acepten, a que digamos algo tonto, a que vayamos a un lugar y simplemente nos rechacen por quienes somos. Entonces, es totalmente normal y no es de confundirse que tengamos esos sentimientos de tener miedo a que nos rechacen. Por otro lado, las experiencias que tienes tú de vida también van contribuyendo a qué tanto miedo cultivas ante las personas. Muy sencillo, si tú sufriste acoso escolar, ¿no? Te hicieron bullying en la escuela, es muy probable que tú ya de adulto tengas pensamientos negativos relacionados con la ansiedad social, con el miedo al rechazo, ¿no? Miedo a decir lo que sientes, miedo a expresarte, que tus temas sean tontos, miedo a ir a un lugar con personas concurridas. Si tú de adolescente estuviste sufriendo del acoso, de la carrilla, de las burlas, del rechazo, es normal que de adulto tengas estos miedos. Otro factor bien importante que nos pudieron aprender a tenerle miedo a la comunicación son los papás. Que nuestros papás tal vez nunca practicaron con nosotros mismos el platicar y comentar de cómo se sienten y realmente sentarse contigo, hablar, ¿no? De tus sentimientos, de expresarte. Entonces, si tu papá o tu mamá nunca practicaron las técnicas, practicaron buena comunicación contigo, nunca fueron asertivos contigo, nunca te enseñaron a escucharte y a validar tus emociones, pudiera ser que esto sea un factor bien crucial para que tú desarrolles miedo al rechazo, miedo a comunicarte, ¿no? También puede ser que tus papás fueron muy estrictos en cuanto a tu convivencia social, ¿no? Y te pusieron muchas reglas de cómo comportarte ante la sociedad, ¿no? Deberías de ser de esta manera, tienes que ser de esta forma, así es lo que debes de decir, ve y convive, tal vez te forzaban a ir a convivir, tenías que forzar todas estas experiencias y estos sentimientos para poder hacerlo, para poder cumplir con las expectativas de los papás, y esto te fue dejando a ti una percepción negativa de las relaciones sociales, porque siempre fue de reglas estrictas, ¿no? De no tener control, de decirte qué es lo que tienes que hacer, de que hay algo bueno y algo malo en relacionarte, o sea, en las formas de comportarte, y te puede ir haciendo poco a poco una persona más tímida. Entonces, es totalmente normal, ¿no? Que tú vayas desarrollando estos miedos a través de la experiencia y los vamos a ir solucionando identificando cuáles son esos pensamientos negativos, cuáles son las conductas, las habilidades sociales que nos falta. Y si nosotros practicamos otra forma, no debería haber ningún problema. Podemos superar por completo estas etapas. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Primero que nada, para ir cultivando una buena comunicación con las personas. Tu estado psicológico al abordar una situación en cuestiones de relacionarte con alguien, de comunicación, de convivir, tu estado psicológico va a determinar
con qué tanto éxito lo puedas llevar a cabo. Entre más ansiedad, pues va a haber más evitación, vas a tartamudear más, va a ser más probable que no digas lo que sientes. Entre más relajado estés, va a ser más fácil que fluyan las palabras, que sientas que tienes los recursos como para hablar, decir lo que sientes y no sientas ese miedo que te vayan a rechazar. Entonces, algo que resulta sumamente conveniente es empezar a identificar los patrones de pensamiento que tú tienes cuando te empiezas a relacionar con alguien o cuando estás teniendo problemas comunicando lo que sientes. Hay una relación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Tus pensamientos determinan cómo te sientes y tus sentimientos determinan tus conductas. El pensamiento sucede en automático. Tú no puedes dejar de pensar. Sin embargo, el contenido del pensamiento, la forma en que interpretas las situaciones a través del pensamiento, eso lo fuiste adquiriendo con la experiencia. Claro, tú no naciste con un miedo a un perro. Tú naciste con la capacidad de generar miedo ante los peligros, pero tu cuerpo no sabía exactamente que el perro era peligroso y solo aprendió que el perro era peligroso una vez que tuvo una experiencia con el perro. El cuerpo aprende a tenerle fobia al perro cuando el perro lo muerde y lo ataca. Y a partir de ahí se va haciendo este aprendizaje y a partir de ahí se va creando las ideas y la percepción que tú tienes de los perros. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos pueden tener las personas que sufren de mucha ansiedad social, que sufren de problemas al comunicarse? ¿O qué tipo de pensamientos pudiéramos nosotros tener cuando tratamos de tener una conversación importante y comunicar lo que siento? Bueno, uno de los pensamientos, una de las distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento, que son incorrectas interpretaciones de lo que está sucediendo, una de ellos son los debos, tengo y necesito. Esto lo he hablado muchas veces y siempre lo voy a estar mencionando. Cuando tú estás en una situación social, ¿no? Y tú tienes la tendencia de ponerte reglas estrictas a través de los debos, tengo y necesitos. Tú te dices, es que yo tengo que tener un buen tema para platicar, ¿no? Yo debo de comunicarme de esta manera, yo debería de sentirme bien, ¿no? Yo debería de hablar con ellos, yo debería decir algo importante, yo debería de contribuir, yo necesito contribuir. Te pones todas estas reglas estrictas, parece que te van a ayudar al principio, sin embargo, van a tener un efecto totalmente opuesto. Porque si te pones a reflexionar bien en las situaciones sociales, realmente no hay reglas escritas. Uno piensa que sí, porque tal vez le da miedo comportarse de una manera y se pone reglas, se ponen límites para no salirse de esos límites, ¿no? Y así es como se protege el rechazo, del miedo que puede sentir al relacionarse, pero en realidad, si tú te pones a pensar en una convivencia, en una situación social, a veces el propósito de convivir es simplemente convivir. Y cuando convivimos, todos tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay unos que hablamos mucho, hay unos que hablamos poquitos, otros somos más moderados, otros gritamos, otros hablamos muy bajitos, otros somos muy alegres, otros somos muy sinceros, otros guardamos lo que sentimos. Todos hacemos cosas diferentes. Nadie debe de comportarse de una forma específica en todas las situaciones sociales, sino que a veces resulta conveniente que tú te comportes de cierta manera, ¿no? Que seas asertivo, que pongas atención, cosas básicas. Pero entre menos reglas estrictas tengas, más libertad vas a tener de ser quien tú quieras ser en estas situaciones sociales. Cuando dejes de pensar que deberías de tener un tema específico, interesante que decirle a las personas y tú aceptes que los temas que tú tienes, cualquiera que sea, es un tema bueno, es un tema que merece ser escuchado, que tú mereces ser escuchado independientemente de lo que quieras platicar. Si tú te das cuenta realmente que las pláticas muchas veces no tienen ningún tipo de propósito y pueden hablar de absolutamente lo que quieras, cuando vayas eliminando estas reglas, estos debos, tengo y necesitos, vas a encontrar mucho más libertad al platicar y te vas a sentir más tranquilo y relajado, ¿no? Ese es un pensamiento bien importante. Otro pensamiento negativo que podemos tener es el de brincar a conclusiones.
Y esto nos pasa a todos, ¿no? Tenemos una plática importante con alguien. Realmente, piénsenlo, nos pasa absolutamente a todos. Tenemos una plática importante con alguien y nos pone nerviosos, nos pone ansiosos, y lo primero que se nos viene a la mente es, ¿y si se enoja? ¿Y si se disgusta? ¿Y si no responde como yo quiero? ¿No? ¿Y si se molesta? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me dice que no? Inmediatamente podemos tener la tendencia a brincar a conclusiones negativas, a brincar a la peor conclusión posible. Y cuando tú brincas a la peor conclusión posible, tú vas a llegar, ¿no?, a la plática, a la convivencia, ya con miedo, ya con mucha ansiedad. Y cuando quieras estar ahí, vas a tener todos estos escenarios que te van a impedir convivir, te van a impedir comunicar lo que sientes. Entonces, resulta sumamente conveniente ver la situación de una forma más lógica y realmente preguntarte, cuando yo hablo, cuando yo comunico esto que siento, con esta persona en específico, con los demás, ¿realmente la gente me rechaza? ¿Realmente la gente se molesta por lo que tengo que decir? ¿Realmente la gente me dice que no le cae bien el comentario? ¿Se pone grosera? ¿Realmente pasa todo esto? Muchas veces llegamos a las conclusiones que no, que realmente muchas personas están dispuestas a escucharte bien. Y que tal vez esas percepciones que tú tienes, esas conclusiones tan catastróficas a las cuales has llegado, tienen más que ver con cómo te sientes y no con cómo son las personas. Entonces, es un punto importante. Y otro punto importante también, otra distorsión cognitiva importante que puede afectar la forma en que te relacionas, es la distorsión de la personalización. Que tú te atribuyas las cosas negativas a ti mismo. Si el esposo o la esposa está enojada, es por lo que yo hice, ¿no? El jefe, la jefa está enojada, es por lo que yo hice, ¿no? Vas a un restaurante, alguien por allá se está riendo, es por lo que yo hice, ¿no? Hubo un error en el trabajo y están averiguando qué pasó y tú inmediatamente piensas que me van a culpar a mí. El personalizar, el atribuirte eventos negativos, siempre te va a llevar a que te causen miedo a las personas. Porque tú vas a empezar a percibir que ellos están en contra tuya, ¿no? Porque están tomando decisiones, ¿no?, que van en contra tuya. De nuevo, si te pones a pensar bien, si te pones a analizar con lógica, muchas veces estas situaciones que tú te atribuyes a ti misma, a ti mismo, tienen más que ver con las personas en sí, con ellos mismos, que contigo. El jefe, la jefa enojada, con cosas que tienen que ver con ellos y no contigo, ¿no? Lo mismo con la esposa, se puede haber levantado de mal humor por otra cosa, y puede que tú te lo atribuyas, pero puede ser que simplemente se siente de esa manera, ¿no? Cuando tú logras identificar que tú no eres el enfoque de atención de estos problemas, ¿no?, los problemas de las personas, vas a sentirte más tranquilo, ¿no?, más relajado. No vas a sentir que la gente te ve en situaciones sociales, que te está viendo, que te está juzgando, que te está poniendo atención por lo que estás haciendo. No, te vas a sentir libre. Y las cosas malas, negativas que pasan a tu alrededor, simplemente van a pasar, ¿no?, como algo transitorio, y tú vas a poder simplemente observarlas sin sentirte tan atribuido a este problema. Estos pensamientos, estas distorsiones cognitivas, las trabajamos con lo que se llama reestructuración cognitiva. Les pedimos a las personas que vienen para acá que lleven un diario, un cuaderno, en donde van a anotar estos pensamientos y los van a empezar a trabajar cambiándolos de una forma lógica. Siempre usando la lógica, siempre tratando de hacerte otras preguntas, llegando a otras conclusiones mucho más lógicas. Es lo que te va a ayudar a eliminar esas distorsiones cognitivas. El pensamiento no tiene por qué ser 100% real. Simplemente si el pensamiento negativo no te sirve, el pensamiento pesimista, la distorsión cognitiva, es conveniente cambiarlo por otro que sí te sirva. La historia que tú decidas contarte a ti misma no tiene tanta importancia como el hecho de que te sirva esa historia. Entonces,
De nuevo, si se encuentran ustedes teniendo mucha ansiedad social cuando van a ciertos lugares o van a tener una conversación con alguien y le están sacando la vuelta porque se sienten nerviosos o nerviosas, saquen un cuaderno, identifiquen todos sus pensamientos, todas esas ideas negativas y traten de llegar a otra conclusión. Que cómo es muy importante que ustedes expresen lo que sienten, que cómo esta persona a la que le quieren hablar realmente pueden confiar en ellos, que realmente pueden ustedes obtener una buena respuesta, que si ustedes practican el ser asertivos o asertivas, el practican el comunicarse efectivamente, puede que hagan la conversación y la interacción mucho más amena y mucho más tranquila, ¿no? Más llena de aceptación y menos llena de rechazo. ¿Ok? Espero esté siendo claro con esa pequeña parte, ¿no? De cambiar los pensamientos. Entonces, otra cosa que nos va a ayudar muchísimo para tener una buena comunicación y que es de las partes más cruciales para poder relacionarte con las personas y platicar, es el escuchar activamente. Y es algo que nos puede fallar muchísimo. Escuchar activamente es una habilidad que tú tienes que practicar, que tú tienes que hacer con conciencia para que tú puedas tener buenas interacciones sociales, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes tú empezar a escuchar mejor? ¿Y a qué me refiero con escuchar activamente? Escuchar activamente no se trata nomás de simplemente estar ahí parado y que escuchar nomás el sonido de las palabras y simplemente estar ahí atento a la persona, sino que involucra que tú no solo escuches, sino que te involucres en la práctica y tú sigas alimentando la interacción. No hablando, sino que escuchando y haciendo las preguntas y las conductas adecuadas para que se siga propiciando el que hablemos. Entonces, ¿cómo puedes empezar a volverte una persona que escucha mejor a los demás? Puedes empezar mejorando tu contacto visual. Una habilidad social fundamental, crucial para todos, el hacer contacto visual. Y es algo que nos puede llenar de mucha ansiedad. Cuando vienen y platican conmigo, sufren de mucha ansiedad social, es muy común que desvíen la mirada cuando te están viendo a los ojos. Que volteen hacia abajo, que volteen hacia arriba, hacia un lado, o que no puedan conservar mucho tiempo la mirada en tus ojos. Yo les invito a que practiquen, a que me vean, a que me miren, a que poquito a poquito vayan exponiéndose a mirar a las personas a los ojos. Y el hecho de hacerlo, atreverte a hacerlo, vas a notar que va a empezar a calmarte, relajarte. Te va a empezar a tranquilizar el hacer eso que te está causando miedo y que has estado evitando. No solo eso, vas a lograr un efecto en la persona en donde, por el hecho de que estás atento, viéndola, escuchándola, es muy probable que ella sea más propensa a abrirse y platicar contigo. Entonces, ¿qué tanto contacto visual podemos hacer? Cuando la persona está hablando, podemos hacer contacto visual hasta el 90% del tiempo. Es muy subjetivo, ¿no? No le estoy dando una guía, unas pautas para que no estén el 100% del tiempo viendo. Bueno, podemos desviar la mirada, pero el 90% del tiempo cuando estamos escuchando, tratamos de ver a un ojo, a los ojos, tratamos de hacer contacto visual. Cuando yo hablo, puedo disminuir un poco más mi contacto visual. Puedo yo disminuirlo de un 60 a un 70%, en donde yo estoy platicando con la persona, pero tal vez estoy desviando la mirada para yo poder hacer mi punto, ¿no? Para yo pensar, ¿no? Para que no se sienta como que yo estoy sobre de él diciéndole sobre mis cosas. Entonces, podemos empezar simplemente con el contacto visual y resulta que esto va a propiciar nuestra atención. Y ya que tenemos la atención en la persona que tenemos enfrente, empezamos con el escuchar activamente, que es, primero que nada, una mentalidad tuya. La mentalidad de no interrumpir para encontrar algún tipo de opinión respecto a lo que me está diciendo,
algún tipo de historia que sea mejor, ¿no? Interrumpirlo para darle nuestro punto de vista y totalmente desviar la atención de lo que nos estaba diciendo la persona que tenemos enfrente. Porque esto es muy común, que están hablando con nosotros, ¿no? O estamos hablando con ellos, estamos hablando con ellos, y de pronto te dicen, no, pues ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí, y te empiezan a contar sobre ellos, inmediatamente. Y la persona que quería ser escuchada, ahora va a cambiar el rol, ahora va a ser ella la que tiene que sentarse a escuchar. Y muchas veces pues podemos tener ese mal hábito que no solo no escuchamos, sino que una vez que empezamos a hablar, nosotros somos los que dominamos la conversación y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y esperamos que los demás nos escuchen, y eso hace que haya barreras en nuestra comunicación. Resulta muy conveniente que tú aprendas a estar poniendo atención con tu contacto visual, respires antes de estar tranquilo y tranquila ante la conversación. Y en lugar de estar pensando en todas las opiniones, ¿no? Las soluciones que tienes del problema, cómo a ti te pasó algo peor o mejor, tienes otra historia diferente o tratas de cambiar tu tema, en lugar de estar pensando en eso, tu mentalidad es, ¿y qué más? ¿Qué más tienes que decirme? ¿Qué más hay? A mí me gustaría saber cómo te sientes, qué es lo que piensas, ¿no? Y puedo yo empezar a usar preguntas abiertas, como, ¿y cómo te sentiste? ¿Y cómo te fue? ¿Y por qué sucedió eso? ¿Y por qué hiciste eso? Y vas haciendo estas preguntas abiertas y escuchas atentamente y tú vas a ver cómo las personas van a reaccionar de una forma muy positiva ante ti. Les va a gustar la atención. Y vas a ver cómo va a propiciar que la gente hable y te hable. Y hable, y hable, y hable. Y eso te va a dar a ti mucho más libertad de estar tranquila, tranquilo, sin necesidad de tener control de la conversación, sin necesidad de tener un tema más específico, que quieres decir algo más importante. No, vas a permitir que la persona, ella, sea la que contribuya y tú simplemente sigues indagando en lo que él está diciendo. Vuélvete curioso respecto a lo que tienen que decir las personas y haz esas preguntas abiertas y tú vas a ver cómo van a responder ante ti y tu comunicación, sin siquiera empezar a hablar, va a empezar a mejorar. Ok. Otra cosa que puedes utilizar también cuando se trata de escuchar es el silencio. Y esa es una herramienta que yo uso mucho, ¿no? Cuando se tiene una conversación, a veces nos sentimos muy ansiosos y no queremos que haya silencios incómodos, así los mencionamos, silencios incómodos. Y en cuanto se acaba la conversación, inmediatamente quieres decir otra cosa o cortar el tema o terminar la interacción. Todo esto, muchas veces el permitir unos segundos de silencio en realidad beneficia la interacción, porque puede que esos segundos de silencio le permita a la otra persona a venir con otro tema, ¿no? Así, a continuar con la plática, ¿no? Tal vez le permita el silencio a la persona, a ella, preguntarte a ti, ¿no? Empezar a pasarte a ti la dirección de la conversación y en ese silencio, cuando tú no dices nada, ella es la que empieza a preguntar, oye, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú qué opinas? Y es cuando ella empieza a hacerte las preguntas, cuando ella empieza a indagar en ti, es cuando ahora sí nos damos más permiso de hablar y decir lo que sentimos, nuestras opiniones, nuestras soluciones, si tenemos una historia que contar, la contamos. Pero ya que tuvimos el permiso, por así decirlo, ¿no? Porque no es como que me está dando permiso estrictamente, sino que ya la situación es mucho más oportuna para poder comunicar. Ten en cuenta también el lenguaje no verbal, que cuenta muchísimo el lenguaje no verbal. Si tú tienes la costumbre y mucho tiempo has tenido estas interacciones familiares en donde te peleas, en donde hay problemas, donde hay tensión, puedes tú aprender a tener siempre el ceño fruncido, realmente, ¿no? Y aprender a que siempre que voy a convivir o platicar perdón, comunicar algo que tenga que ver con algún tipo de conflicto, te condiciones a simplemente levantar la voz fuertemente, ¿no? Levantar la voz, hablar una forma muy tajante,
¿no? A sentirte tenso ante la situación, ¿no? Entonces, es bien importante que tú pongas atención a tu lenguaje no verbal. Y del otro lado, tú puedes ser también una persona muy tímida, y el lenguaje no verbal afecta muchísimo también en la forma en que interactúas con los demás, porque, bueno, ya dijimos el contacto visual, qué tan importante era, pero si tú eh, no hablas suficientemente fuerte, ¿no? Si no expresas bien, si no crees que tu voz es realmente importante como para que los demás lo escuchen, pues puede que tu tono de voz sea bajo, puede que modules la voz de una forma en que te sientas más tímido, corras menos riesgos para que no te ponga atención a las personas, ¿no? Puede que tú, cuando estás platicando con los demás, tu lenguaje no verbal sea muy cerrado, ¿no? Al cruzar los brazos, al cruzar las piernas, ¿no? Al estar viendo para abajo. Y cuando la gente quiere interactuar contigo, todo esto van a ser barreras que van a hacer que muy probablemente lo puedan hacer sentir incómodo y no quiera realmente interactuar contigo. Entonces, pues resulta bien importante tomar en cuenta, ¿no?, las expresiones faciales, ajustarlas, modularlas a la situación. Si la persona está enojada, puedo expresarme enojo, pero si la persona se está riendo, no pongo cara de enojado. O viceversa, ¿no? Si la persona está triste, no pongo cara feliz, ¿no? Mi rostro, mi lenguaje no verbal, va acorde a la situación, ¿no? Relajamos el rostro, podemos respirar, usar respiraciones siempre para soltar el cuerpo, no sentirnos tan ansiosos en la situación. Nuestro tono puede ser tranquilo, no muy alto, no muy bajo. No quieres hablar bajo porque no te van a escuchar, no quieres hablar alto porque vas a gritar. Pero si quieres que te escuchen de una forma eh, que puedan ellos entender tu punto, ¿no? Y que puedas tú expresar lo importante que es tu voz. Entonces, bien importante revisar, eh, estar atento de cómo modulas tu voz. Y otra cosa es siempre el espacio personal, es algo muy crucial. Entre más cerca del espacio, la relación tiene que ser de más confianza, ¿no? Propicia una buena comunicación el poder sentarme de frente, ¿no? Y el poder imitar el lenguaje no verbal de la otra persona. Si ellos tienen las piernas cruzadas, yo también puedo hacer algo similar. Podemos sentarnos de una forma similar, y yo apuntando todo mi cuerpo, mi vista, mi torso, todo hacia ellos, y eso propicia una mejor recepción de parte de ellos y va a hacer que sean más propensos a comunicarnos. Y claro está, pues si tú lo estás viendo de lado, pues es muy diferente sobre el hombro a que lo estés viendo de frente. Entonces, acostúmbrense a tener una buena posición cuando quieran comunicar con alguien, ¿no? Y si van a tener una buena conversación, una conversación importante, es mucho mejor en estar en una posición donde estemos de frente. Entonces, eso es el lenguaje no verbal, ¿no? A ver, voy a checar aquí. ¿No? No hay mensajes. Creo que no hay mensajes, ¿no? Aquí en lo que estoy viendo en la clínica, porque no aparece ninguno. Bueno. Ahora, el hablar, el comunicarse, ¿no?, que es importante, porque aquí estamos hablando de los estados emocionales que influyen en tus habilidades sociales, pero ¿qué tal la habilidad social de comunicarse? Tenemos tres formas de comunicarnos. La forma pasiva. Tenemos un problema, no decimos nada. La forma pasiva de comunicarnos es una conducta de evitación. Por algo no dijimos lo que sentimos, tal vez nos estresa la situación y optamos por evitarla y hacer otra cosa. Y parece a primera vista que es la mejor opción o puede ser la mejor opción. Sin embargo, si se han dado cuenta, si han tenido esta experiencia o si tienden a resolver las situaciones sociales de esta manera, se podrán dar cuenta que cuando evitamos la situación y nos involucramos en una comunicación pasiva, en realidad nos quedamos con todo eso que queremos decir adentro. Tan así que es muy común que cuando evitamos las conversaciones empezamos a rumiar la conversación, empezamos a tenerla en nuestra mente.
y nos imaginamos, nos visualizamos platicando con esa persona a la que le queremos decir todo y todo lo que sentimos, todo lo que le queremos decir, y ahí vamos, ¿no? Y vamos, ¿no?, manejando en el carro y vamos hablando solos, ¿no? Porque todo lo que queremos expresar. La forma de comunicarse pasiva se vuelve pasiva-agresiva porque no dices lo que sientes, pero como si te sientes mal, andas tú de una forma indirecta, una forma más pasiva, tratando de arreglar tus emociones. Haces comentarios indirectos, haces acciones que indirectamente quieran afectar para mandar tu mensaje, pero como no lo haces de frente, en realidad solo empeoran la situación. Porque ahora no solo tienes el problema de no decir lo que sientes, sino que estás creando otro problema con tu conducta pasiva-agresiva. La comunicación pasiva es bien importante aprender a dominarla, porque solo va a cultivar más ansiedad. Y luego tienes la comunicación agresiva, que no necesariamente tiene que ver con malas palabras o con forcejear o con violencia, sino que con la forma en que decimos las cosas. La comunicación agresiva muchas veces se puede identificar por el tutear. Es que tú tienes la culpa. Es que tú haces esto. Es que es por ti. Es que tú hiciste esto. Es que yo te dije y tú hiciste esto. Tú. El señalar, señalar y señalar a la persona. A nadie nos gusta que nos estén señalando las cosas que hacemos mal. Sobre todo si estamos tratando de tener una conversación tú y yo y el enfoque de la conversación, el enfoque del problema resulta ser mi conducta. A nadie nos gusta este tipo de mensajes. Entonces, no necesitas estar enojado, ni gritar, ni levantar la voz para sonar agresivo, ¿no? Y de seguro han tenido experiencias, ¿no?, con alguien que es muy serio, pero con sus palabras hiere muchísimo, ¿no? Entonces, esa es otra forma de comunicarnos. Y la tercera forma de comunicarnos es la forma asertiva. La comunicación asertiva es expresar lo que siento y lo que pienso sin lastimar los sentimientos de los demás. Generalmente, este tipo de conversaciones se identifica por mensajes yo. Y esa es la técnica que yo les enseño a aquellas personas que vienen conmigo, los mensajes yo. Yo pienso, yo creo, yo siento, yo quisiera. En lugar de poner el enfoque en la persona, lo ponemos en nosotros mismos. En lugar de poner el enfoque en lo que hace la persona, ponemos el enfoque en cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros quisiéramos que se resolviera la situación. Yo creo que la forma en que estamos platicando no nos va a llevar a nada. Yo me siento muy abrumada cuando lo hacemos de esta manera. A mí me gustaría que retomáramos la conversación en otro momento. En ningún momento dije algo como, es que tú gritas, es que la forma en que tú me hablas está mal y no te quiero escuchar en este momento, quiero que me des un descanso. No le eché la culpa por el problema de comunicación a la persona, no le hice el enfoque del problema, sino que yo acepté cómo me sentía y yo le expresé eso, ¿no? Yo creo que la forma en que estamos platicando no es la mejor. Yo me siento muy ansiosa de la forma en que lo estamos haciendo. Me gustaría que lo retomáramos en otro momento ya que me sienta más tranquila. Puede ayudar muchísimo escribir el mensaje. Y esa es la forma principal que vamos a practicar aquí, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, en donde identificamos la situación en donde se nos dificulta hablar y escribimos esos mensajes yo. Yo creo, yo siento, yo creo, yo quisiera, etc. Además de los mensajes yo, otra técnica de asertividad es el empañamiento. Se llama empañamiento, así de empañarse un vidrio, ¿no? Que es el utilizar un mensaje yo, ¿no? Y tratar de alguna manera reconocer el problema y lo que te está afectando de la situación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la forma en que lo estamos platicando no es la mejor manera. Tu tono de voz me hace sentir muy abrumada y me gustaría que lo dejáramos para después. El enfoque principal, si se fijan, fue cómo yo me sentía.
pero le agregué un poquito ahí una pequeña frase que tiene que ver con la conducta de la otra persona. Y se le llama empañamiento porque es realmente muy sutil la forma en que estamos tratando de comunicarlo, ¿no? Creo que la forma que estamos hablando no es la mejor. Tu tono de voz me va a sentir muy abrumada. Antes no le mencionabas el tono de voz, y ahora si lo haces, tu tono de voz me va a sentir muy abrumada. Me gustaría que lo platicáramos en otro momento. Entonces, los mensajes yo y también usar el empañamiento te puede ayudar a construir una buena conversación, una conversación asertiva que te llene de seguridad y que te permita que no lastimen los sentimientos de los demás para que puedan tener una buena recepción de tu mensaje y se propicie una buena comunicación. Espero esté siendo claro con ese punto de la asertividad. ¿No? Y bueno, ya por último, quiero yo nomás mencionar algún tipo de sugerencias y que puse aquí cómo combatir barreras comunes en una comunicación importante. Perdón. Combatiendo barreras comunes en una conversación importante. Y les voy a dar ciertas sugerencias de cómo pueden hacer más fácil una conversación importante, porque esto pues, nos puede suceder en todo momento, ¿no? Primero, la evitación es tu peor enemigo. No va a haber nada que empeore más la comunicación que el evitar hablar las cosas. Tómate tu tiempo. Lo entiendo perfectamente. Necesitamos tiempo para poder arreglar nuestras ideas, sentirnos con seguridad. Necesitamos nuestro tiempo. Pero si tú cultivas una comunicación fría, seca, en donde no hay palabras, en donde el silencio es lo que gobierna, puedes estar seguro que lo único que va a empezar a cultivarse ahí es la ansiedad. Te vas a quedar con las cosas adentro. La otra persona se va a quedar con las cosas adentro, porque también requiere que platiques de lo que sientes, ¿no? Entonces, entre más tiempo evitas la conversación y más te involucras en una comunicación pasiva, la ansiedad empeora, empeora y empeora. Resulta más conveniente que aceptes que tal vez va a ser difícil y te vas a sentir, te va a sacudir un poco la conversación, pero resulta más conveniente que lo enfrentes lo más pronto posible para que tú te puedas liberar de estos sentimientos, ¿no? Y tú puedas seguir con tu día a día, porque entre más lo evites, más lo vas a traer en la mente, más rumiaciones, más estrés, más preocupación. La evitación es tu peor enemigo. Exponerte y enfrentar el miedo de la comunicación es lo mejor que puedes hacer para eliminar ese miedo. 2. Construye relaciones de confianza para poder hablar sin miedo. Pueden venir aquí y están tratando de tener una mejor relación con los papás, por ejemplo, y realmente no hay como una buena relación entre ellos de convivencia, de salir, de hablar de cosas cotidianas, de ayudarse, de apoyarse, de solidaridad, de respeto. Como no hay una buena relación, a veces sacar todos esos sentimientos que tenemos, tener esa conversación difícil con alguien, se vuelve muy, muy difícil. Se vuelve a veces imposible. Porque como no nos sentimos a gusto con estas personas, ¿cómo podríamos hablar de nuestros sentimientos y de todo lo que pensamos realmente, ¿no? Entonces, principalmente, si tú quieres poder hablar de temas importantes con alguien, no empieces simplemente lanzándote por el tema, ¿no? Empieza cultivando una buena relación. Vuélvete cada vez más cercano a esa persona. Apóyalo, pregúntale cómo estás, escúchalo, haz algo con él o con ella, haz alguna actividad, fomenta la buena convivencia. Y esto va a hacer que ustedes dos estén más tranquilos, más relajados y la comunicación se va a dar con mucho más facilidad. Escúchalo y valida las emociones de la persona que tienes enfrente antes de sentarte a sermonear. Porque, pues, puede que necesitamos tener una conversación importante, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Por algo que están haciendo y que están fumando marihuana o están saliendo mucho o quieren detener su conducta de alguna manera.
Y los papás pueden cometer el error de decirle, ¿sabes qué, mi hijo? Tenemos que hablar. Ahorita a las 8 tenemos que hablar, ¿no? Y realmente lo que va a suceder es que, pues tú sabes que si ahorita a las 8 tenemos que hablar, algo malo viene, ¿no? Algo me vas a decir, algo malo estoy haciendo, entonces empezamos a evitar la conversación. Entonces, más allá de decirle, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hablar hasta ahora. De nuevo, tenemos que cultivar buenas relaciones para que no tengamos que establecer un lugar o momento específico para platicar, sino que las mismas circunstancias propician la buena comunicación. Que resulte natural de una convivencia que estábamos teniendo, que resulte incluso espontánea la conversación. Eso es una señal de que hay confianza entre los dos. Y cuando se está dando esta comunicación, de nuevo, escuchamos y validamos lo que nos dice. Si eres un papá y que le tiene que decir algo a su hijo, bueno, que no sea nomás tu plan de sermonearlo y decirle qué hacer y qué hacer y qué hacer, sino que decirle qué es lo que piensas, qué es lo que sientes y que también te diga qué es lo que piensa tu hijo, qué es lo que siente y escucha. Valida siempre las emociones, valida lo que tiene que decir. Eh, Tiene que la persona que tienes enfrente sentir que es importante lo que tiene que decir para que se vuelva más propensa a realmente que tú puedas influir en su conducta. Entonces, el cultivar buenas relaciones no tiene que designar un lugar específico o situación específica para tener una conversación, sino que simplemente se propicie porque tenga una buena relación, ¿no? El escuchar a la gente, el validar sus emociones y no evitar las conversaciones difíciles te van a ayudar a poco a poco ser mejor, el tener en estabilidad social, ¿no? Cada vez poco a poco mejor en poder tener conversaciones y pláticas difíciles con las personas. Espero haya sido claro por el tema de hoy, porque ese fue el tema de hoy, ¿no? Espero les ayude, creo yo que la comunicación es algo bien importante, ¿no? Pues para prácticamente todo. Voy a estar recibiendo pues preguntas, a ver si tienen alguna pregunta. Ahorita hay poquitas personas. Me voy a esperar unos, ¿qué serán? 3 minutitos después de que se acabe el, pues la plática aquí en el chat para ver si recibo preguntas. Les agradezco a todos la atención, realmente, a los que se quedan y me escuchan. Vamos a esperar. Okay. Muy enriquecedor la plática, Clementina. Me gustó mucho, gracias. Gracias a ti, Clementina. Gracias a ti, tía. Clementina, leyendo tu nombre, ¿no? Gracias, tía. Te mando un saludote. Qué bueno que pases a escuchar el podcast, como siempre, apoyándome, ¿no? Y a todos los que se quedan, ¿no? Esta semana estuvo difícil, anduve muy enfermo toda la semana. No quise pasar esto. Las consultas son las que tuve que poner en pausa. Pero no quería pasar esto como que pues más manejable, ¿no? Yo el platicar acá y pues bueno, para que queden los videos que ya tengo a alguien que me está subiendo los videos a YouTube, pueden encontrarme en YouTube, lo voy a postear aquí, mi canal de YouTube para ver si les interesa.
pueden seguirme en mi página, en mi canal de YouTube. Si se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo, ¿no? Y les digo, voy a estar subiendo estos videos, pero van a estar recortados, partes importantes. Ya me están haciendo el trabajo, ya van a estar quedando, por si les interesa, también van a quedar en la página de Facebook, ¿no? Janet Aguilera, muchas gracias a ti, como siempre, Janet. Te mando un saludote hasta allá. Fati Murrieta, el tema estuvo muy bueno, se entendió bastante bien, qué bueno, Fati, te lo agradezco. Sabes, tengo mucho atraso aquí en el video de la clínica. Okay, ya se corrigió. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Les agradezco muchísimo la atención. Los invito a compartir. En verdad, si me ayudan compartiendo, me ayudan muchísimo. Sí noto que casi no los comparten, pero bueno, ahí se los dejo cada quien. Al gusto que quieran. De nuevo, mi canal de YouTube, voy a empezar a subir los videos estos por partes para que esté más específico, videos cortos de 10 minutos, va a ser más conveniente para que estén atentos. Bueno, les invito a seguir la página, darle like si no lo han hecho y bueno, les deseo muy bonita tarde y espero estén muy bien en la semana. Si se me pasaron comentarios de la clínica, realmente es porque no puedo ver ninguno, no sé si nadie comentó esta vez. Pero realmente no puedo ver ningún comentario aquí. Ojalá, pues bueno, no se me haya pasado ninguno. Ojalá no sea por bug, por un error. Y bueno, no importa si no hay actividad, el asunto es que pueda yo verlos, ¿no? Los mensajes. Muchas gracias, Janet, por compartir. Muchas gracias a todos. Les deseo, a todos y a todas, les deseo muy bonita noche. Nos vemos el próximo jueves.